Recuerdo estando en la universidad, en clase de microeconomía, el profesor explicando una cantidad de supuestos, demostraciones matemáticas, en un tema que se llamaba elasticidad, precio y la demanda, que cómo las personas toman decisiones ante cambios en el precio de un activo. Explicando tantas cosas, pero jamás en los 5 años de universidad me explicaron cómo funciona el dinero. Y en este video te voy a hablar sobre 7 verdades no explicadas en la universidad sobre el dinero. Verdad número 1. El dinero está más vinculado con el valor que se aporta y las habilidades que se desarrollan. La mayoría de las personas, sobre todo cuando salimos de la universidad, pensamos que el dinero únicamente se gana del trabajo tradicional. Pero el dinero está mucho más relacionado con el valor que aportas a otras personas y qué tan competente te haces para la sociedad. Esta verdad recae sobre 2 ideas principales. La primera es el valor que se genera. Piensa en una empresa que está en tu ciudad. Piensa en los dueños de esa empresa. Probablemente no sean personas con una educación académica extensa. No necesariamente. Quizás nunca han tenido un trabajo tradicional, pero desarrollan problemas y luego lo hacen a gran escala. Y eso les permite tener acceso a más dinero, generar más dinero, porque están resolviendo un problema importante en la sociedad. Bien sea el que vende ropa, o el que tiene una empresa de software, o el que tiene un restaurante, está resolviendo diferentes problemas que en la sociedad. Pero esa no es la única forma, no solamente el camino del emprendimiento donde tengas que tener personas a cargo y también muchos problemas que resolver, porque cuando resuelves problemas, pues te crean problemas internos. Pero hay otra vía que incluso puede ser más inteligente, y es el desarrollo de habilidades. Trading, por ejemplo, es una habilidad que se desarrolla. Tú te haces altamente competente en algún nicho o en algo que sea bien pago, bien sea para que te contraten empresas o bien sea para crear tu propia habilidad. Cuando una persona desarrolla habilidades como las que se requieren para trading, que son habilidades de toma de decisiones, de manejo de incertidumbre, de manejo emocional, de entender qué pasa en el mundo financiero para tomar decisiones de inversión y sacar rentabilidad ante pequeños cambios que se hacen, es una habilidad única y te haces mucho más preciado y puedes vivir de esa habilidad. Y no estoy diciendo, si bien el core de mi contenido es trading, no estoy diciendo que esa sea la única habilidad que puedo desarrollar. Hay personas que tienen la habilidad para vender por internet, tienen e-commerce, hay personas que tienen la habilidad, no sé, para vender, para hablar, para cualquier cosa, pero cuando te enfocas en desarrollar y en pulir, en ser el mejor en esa habilidad, tienes la posibilidad de acceder a mucho más dinero que aquel que solamente tiene la educación tradicional que brinda la universidad. Verdad número 2. Tener un punto de vista propio. Cuando viene el tema de las finanzas, es fundamental desarrollar un criterio y no simplemente seguir las reglas que nos impone la sociedad. El problema cuando estamos en la universidad es que nos enseñan a pensar de determinada forma. Todos somos educados con la misma teoría, todos somos educados con los mismos libros, todos estamos educados para seguir la línea de pensamiento de los mismos autores. Y eso tiene un gran problema. Si bien desarrollamos habilidades específicas, el abogado, el médico y tal, el problema con que todos sigamos las mismas reglas es que nos llevan a cometer los mismos errores financieros que ya están en la sociedad. De los 100 médicos que se gradúan por año, a los 5 años cuando ya están empleándose o están trabajando, van a tender a repetir los mismos errores financieros. No van a tener tiempo, entonces para tratar de satisfacer sus necesidades personales o pensar que vale la pena el esfuerzo que están haciendo, van a comprar un carro que no pueden comprar, se van a meter en un apartamento que no pueden pagar, van a querer impresionar a personas que no tienen que impresionar. Y todos empezamos a caer en ese mismo molde. Cuando entiendes tus propias decisiones financieras y tienes un criterio propio, puedes tomar la decisión de, ok, tienes la posibilidad de comprar un muy buen carro, pero no lo haces. En lugar de eso, sigues andando en metro, sigues andando en bus, aunque no tengas la necesidad de hacerlo, pero inviertes ese dinero. Eso, si lo ves ante los ojos de la sociedad, te van a ver como raro. Hey, trabajas muy duro, pues te puedes permitir un carro mejor, te puedes permitir esta casa, te puedes permitir esto, pero tú tienes un criterio y a lo mejor eres consciente de que puedes hacer eso, pero estás trabajando en pro de tu futuro. Muchas veces las personas tomamos malas decisiones financieras por el qué dirán, porque no que tenemos una visión propia, no tenemos un criterio propio. En parte porque la universidad y todo a nuestro alrededor nos guía con las mismas reglas para seguir cometiendo los mismos errores que una y otra persona han cometido. Verdad número 3. Hacer presupuestos no es la salida. Y déjame explicarte esto con mucha responsabilidad. Es importante que tú tengas un presupuesto y no gastes más de lo que estás ganando. Eso es súper importante. Yo no estoy diciendo acá que tengas que si ganas $1,000, ve y gasta 2,000. Entonces, porque vas a tener más hambre y más necesidad de trabajar. No estoy diciendo eso. El problema es que el 90% del tiempo estamos pensando en cómo reducir las cosas que gastamos. Tú tienes un listado. Por mucho que tú pienses, tú tienes que comer, tienes que pagar la renta, tienes que pagar los servicios. Por mucho que pienses cómo reducir todos esos gastos, hay un punto en el que uno puede reducir más, porque tiene unas necesidades básicas que asumir. Mi único punto es que en lugar de dedicar ese 90% del tiempo en ahorrar, dedicas el 90% en pensar cómo te haces más valorable para
lo que estás haciendo para generar más dinero, en lugar de simplemente pensar en gastar menos. Piensa en cómo ganar más. Yo te pongo un ejemplo acá. Digamos una empresa. Tenemos una empresa que tiene un producto que vende micrófonos y parece que hay mucha competencia con ese producto, entonces la empresa lo primero que hace cuando deja de ser rentable es empezar a reducir personal. Está bien, pero llega un punto en el que necesita quien haga ventas, en el que necesita quien haga recursos humanos, en el que necesita ciertos puntos. No puede reducir más de eso. Así que por más eficiente que se haga, llega un punto en el que tiene que buscar la forma de vender más ese micrófono o de hacer otras líneas de negocio que le permitan ingresar más dinero, no solamente para mantener la base de operaciones que tiene, pero también para crecerla. Lo mismo pasa con nosotros. Piensa en tus finanzas personales. A mí me encanta pensar en mis finanzas personales como si fuera una empresa. ¿Qué salidas tengo? ¿Qué entradas tengo? ¿Y cómo puedo mejorar ese flujo de entradas? Eso empieza a cambiar inmediatamente el chip. Cuando empecé a pensar de esa forma, puedo empezar a decirle que sí a muchas cosas que mi presupuesto no se podía permitir. Verdad número 4. Eso es lo que habla todo el mundo, pero te explico mi punto de vista al respecto, y es invertir primero en activos que en pasivos. Cuando desde muy joven empecé a priorizar la compra de activos por encima de cosas que sacaban dinero de mi bolsillo. La diferencia entre un activo y un pasivo es simple. Un activo es aquel que se revaloriza en el tiempo o te pone dinero en el bolsillo. Un pasivo es aquel que te genera una deuda constante o salidas de capital. Cuando te enfocas en pasivos, te enfocas en buscar aumentar la base que ganas basado en la necesidad. Por ejemplo, vamos a comparar esto. Comprar el carro deportivo del año mediante crédito o comprar una acción. Vamos a hablar de las dos. Cuando tú compras el carro deportivo y tienes un pago mensual al banco, te va a obligar a producir más dinero. Y eso está bien. Te va a obligar a pensar en formas para ganar más dinero para pagar esa deuda. Pero cuando tienes esa obligación financiera, estás pensando en formas de ganar más dinero basado en una necesidad, porque no puedes incumplir. Y eso empieza a tener mucha más presión. Y cuando empiezas a buscar formas de ganar más dinero basado en esa necesidad, no disfrutas de ese proceso, porque es una presión extra que tienes y te empiezas a quemar. Mientras que si ese dinero lo compras en un activo, como en una acción, puede ser que el carro vale, no sé, 100, la acción vale 20, pero a lo largo de los años o de los meses, incluso hoy en día los mercados se están moviendo supremamente rápido. Lo que antes esperábamos para una rentabilidad 2-3 años, ahora se pueden dar en 2-3 meses. Esa acción de 20 y que estés comprando consistentemente sin necesidad de deuda se va a valorizar. Probablemente a lo largo de 5 años va a valer lo mismo o mucho más que ese carro. Te va a dar la posibilidad no solamente de comprar ese carro, sino de comprarlo de contado. Esa es la gran diferencia cuando te enfocas en producir más para cubrir una necesidad a producir más para poner a crecer el dinero. Porque cuando tú estás invirtiendo en una acción, claro, es el dinero que tú estás invirtiendo, pero adicionalmente es lo que ese dinero está peleando por ti, porque la acción está subiendo de valor. La idea es enfocarse en construir activos en el inicio de la vida financiera. Si estás en los 20, si te puedes enfocar en construir activos, créeme que vas a estar 10-15 años por encima del resto de las personas. Verdad número 5. Y acabas de decir, pero bueno, Sebas, esto se contradice con lo que estabas diciendo anteriormente. La principal forma de hacer dinero es la carrera que elijas. Por eso, realmente escoge algo que disfrutes y algo que hagas todos los días, aunque fuese gratis. Muchas personas no están satisfechas con lo que hacen en el día a día. Y no está mal. Probablemente no hicieron una buena elección en el principio. Pero nunca es tarde. Siempre se puede cambiar esa vía o esa decisión que se ha tomado. Porque la principal fuente de riqueza es el trabajo que haces de día a día. Independientemente de lo que hagas. Cualquier profesión. Si tú te enfocas en ser el mejor, tienes oportunidades enormes de crecer. No todo el mundo tiene que ser administrador. No todo el mundo tiene que ser economista. Cualquier profesión desarrollada con planificación y consistencia te puede dar muy buenos resultados. Y una cosa que me parece importante acá es sentarse por un momento y pensar, ¿qué tanto disfruto lo que estoy haciendo? Y si no lo estás disfrutando, ¿qué otra cosa puedo hacer? Sin ni siquiera ir a la universidad. Hoy en día tenemos acceso a innumerables programas de formación en internet que permiten desarrollar nuevas habilidades. Tú puedes aprender a vender por internet, puedes aprender a invertir en bolsa de valores, puedes aprender a, no sé, hablar en público, X cantidad de cosas que realmente puedes empezar a disfrutar y hacerlo también que se convierta en una fuente de riqueza mucho más grande que lo que haces actualmente. Verdad número 6, y esto va a ser muy incómodo para los políticos, para los servidores públicos que viven de los impuestos de las personas, pero una verdad importante es
aprender sobre cómo funcionan los impuestos y aprender a hacerse eficiente, a ahorrar en el pago de los impuestos. Por algo se llaman impuestos, porque se imponen a las personas. Yo no he visto la primera persona que diga yo voluntariamente voy a pagar impuestos, porque inmediatamente veo que se ven reflejados en las carreteras o en las cosas, sobre todo en Latinoamérica. Yo no veo la primera persona que esté conforme con cómo se invierten los impuestos, por corrupciones y demás cosas que no vienen a este video. Pero tú no tienes que hacer nada ilegal, pero tú tienes que aprender a hacerte eficiente financieramente. Hoy en día con internet hay muchas herramientas, muchas planificaciones tributarias que no necesariamente tienes que estar en tu país. Puedes estar en tu país y tener cosas diferentes. Búscate un experto en esto, pero va a generar un antes y un después o un cambio muy grande en el cómo tú manejas el dinero. Porque hay muchos países y hacia eso va que de 12 meses al año, pues tú vas a trabajar 7 meses para el gobierno. A mí no me parece que eso sea un trato justo. Tampoco estoy diciendo pagar cero, pero tienes que hacerte eficiente en el pago de esos impuestos. Y finalmente, la verdad número 7, que es una verdad incluso por sentido común, pero es empezar a invertir pronto, aprovecharse del efecto del interés compuesto. Si tú ves una gráfica, por ejemplo, del S&P 500, la estadística dice que año a año ha crecido un 8% en promedio, pero si lo ves los últimos años ha subido más de un 15% promedio. Tú no tienes que ver esos rendimientos en términos netos. Cuando tú inviertes y reinviertes las ganancias, sea un efecto compuesto, porque estás ganando intereses o estás ganando un porcentaje sobre el porcentaje que ya habías invertido anteriormente. Cuando empiezas a destinar un dinero periódico a invertir en índices, en acciones, puede ser en bienes raíces y tal, solamente que bienes raíces es mucho, pero por mucho más caro. Me parece que la bolsa de valores permite invertir con muy poco dinero, tener mucho más movimiento, porque si tú tienes un apartamento, tienes un terreno, el problema no es que lo compres, luego el problema es venderlo con la rentabilidad que esperas y luego por experiencia propia, y es otro conocimiento. También está muy bien, pero es otro conocimiento, pero la bolsa de valores ahí le lleva años luz en cuanto a esa liquidez, porque tú puedes hacer buenas inversiones y en el momento en el que tú quieras cerrar esas inversiones, literalmente con un clic se cierra, porque son mercados altamente líquidos. Así que el diversificarse también es una buena idea, entre bolsa de valores, entre bienes raíces, negocios, pero empezar a invertir y generar ese interés compuesto es algo que es muy obvio, pero que no tenemos la base para hacerlo, porque hay muchas personas que empiezan a invertir en apartamentos o que empiezan a tener sus excedentes, a invertirlos en bienes raíces, pero no tienen la estrategia. Simplemente van a seguir los consejos populares o empiezan a invertir en bolsa de valores pensando que es una apuesta. Entonces, cuando ven que el mercado está subiendo, pues todos están súper eufóricos comprando y el mercado usualmente tiene correcciones. Eso es lo normal. Y cuando hay las correcciones es cuando todo el mundo simplemente está fuera. Cuando los mercados caen es como cuando vas al centro comercial. Vas a comprar el iPhone, el último iPhone, y está el 30% de descuento. ¿Qué van a hacer las personas? Si Apple está a un 30-40% de descuento, ¿qué crees tú que harían las personas normalmente? ¿Les daría miedo o comprarían? Seguramente van a aprovechar el descuento para comprar. Lo mismo pasa con la bolsa de valores. Cuando el mercado empieza a tener caídas, es como cuando entras al mall y hay un descuento en toda la tienda, porque las acciones o las empresas que antes valían mucho más, ahora están a un 30% de descuento. Ahora son más fáciles para comprar de lo que eran anteriormente. Esa es un poco la mentalidad que empieza a cambiar, pero esa mentalidad solamente se entiende cuando se tiene conocimiento, no cuando se va a invertir por primera vez sin conocer, porque usualmente en el mundo de la inversión es un mundo muy competido. Todo el mundo de la inversión es supremamente competido y la persona que llega sin conocimiento y por emoción usualmente sale sin dinero y frustrada. La persona que llega con la capacidad, tomando decisiones estructuradas, no emocionales, sino estructuradas, son las personas que realmente aprovechan y ganan ese interés compuesto. Y si empiezas desde joven, mucho mejor. Y con esta verdad terminamos este video.